Vale, perfecto. Pues bueno, ya son las 15, ya más o menos están todas las personas que se habían inscrito, están ya dentro de la sala. Y si queréis, bueno, vamos a dar comienzo ya, pues bueno, un poquito para finalizar el año dentro de las sesiones de webinar que hemos estado realizando durante todo este año. Pues yo creo que mejor que realizarla con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, con aval también Castilla-La Mancha. Y un poco también para que, bueno, antes de final de año y demás, pues bueno, nos puedan informar un poco de las últimas actualizaciones y novedades que traen desde su entidad, que como saben son las que proporcionan financiación tanto a pymes como a emprendedores, como a proyectos de aquí de la región. Y bueno, más o menos sí que es verdad que tenía algunas novedades respecto al último webinar. Y, y nada, vamos a proceder un poco a que nos cuenten las líneas de financiación que tenemos, que como sabéis, dependiendo del tipo de la tipología de empresa, de la tipología de tamaño y también dependiendo del sector en el que esté, en el que se encuentre la empresa, pues bueno, hay diferentes alternativas de poder acceder. Entonces, nada, voy a dejar con Luis Miguel y con Patricia del Instituto de Finanzas y cuando queráis procedemos. Una cosilla, si os parece, hacemos primero digamos, la presentación de las líneas y luego al final del webinar, si queréis, abrimos un poquito el tema de las cuestiones y a través del chat me vais comentando cualquier cosa y se la vamos trasladando las consultas y dudas tanto a Patricia como a Luis, ¿vale? Pues nada, Sí. cuando queráis, Luis, Patricia. Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Que la verdad es que desde el CEI Talavera ya llevamos unos cuantos años haciendo una jornada de instrumentos financieros y bueno, siempre es muy agradable que nos llaméis para contar un poco lo que hacemos. Yo soy Patricia Doblas, soy la responsable de la unidad de acompañamiento empresarial de aquí de la provincia de Toledo y me acompaña Luis Miguel López, que es el responsable comercial de Aval Castilla-La Mancha. Para la provincia de Toledo, Ciudad bueno, y casi todo Castilla-La Mancha, no nos engañemos. Todo. Entonces, bueno, hoy os vamos a contar un poco en qué consisten los instrumentos financieros públicos que ofrece la Junta para que los tengáis en mente a la hora de llevar a cabo vuestros proyectos empresariales, ¿vale? No sé si ahora Luis, mira qué bien. ¿Se ve ya en la presentación? Sí, ahora ya se ve. Venga, perfecto. Pues nada, lo que os contaba, os vamos a contar los instrumentos financieros de los que dispone la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Entonces, no sé, se está moviendo. Ahora, es que con los efectos va un poco más lento, pero bueno. Lo que queremos que sepáis fundamentalmente es que existen desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Administración Regional, tres instrumentos, tres instituciones que permiten adaptarse a las condiciones y situaciones actuales de las empresas, ¿no? Para generar y potenciar el tejido productivo y la competitividad de las empresas de la región. Los tres instrumentos o instituciones de las que vamos a hablar hoy son fundamentalmente el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Sodicaman, que es la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, y Aval Castilla-La Mancha. El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, al cual yo pertenezco, es una empresa pública que lo que hace es prestar apoyo financiero a empresas no financieras para que mejoren su competitividad, fundamentalmente pymes y autónomos. Luego, en segundo lugar, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, Sodicaman, lo que hace es promover el desarrollo industrial en la comunidad autónoma. Y bueno, ya veremos un poco las diferencias que hay entre los servicios que ofrece el Instituto de Finanzas, o mejor dicho, a quién va dirigido el Instituto de Finanzas y a quién va dirigido Sodicaman, porque hay diferencias. Y por último estaría Aval Castilla-La Mancha, que no es una empresa pública, es una SGR en la que participa el Instituto de Finanzas, que lo que hace es dar avales, tanto financieros como técnicos, a favor de los socios que participan en Aval Castilla-La Mancha para que puedan hacer operaciones con la banca tradicional. Luismi, córtame. No, Sí. no, sigue, tú no te preocupes. Bueno, aquí os mostramos un poco las distintas maneras en las que tiene el Instituto de Finanzas Sodicaman y Aval Castilla-La Mancha de ayudar a las empresas. Y os lo ponemos en este orden porque es el orden de preferencia en la utilización que tenemos establecido. En primer lugar estarían los préstamos ordinarios que ofrece el Instituto de Finanzas. Aquí estaríamos hablando de préstamos como los convencionales, con unas condiciones de amortización y de intereses ya previamente acordadas, están establecidas en unas bases.
y, bueno, las podéis consultar actualmente en la web. En segundo lugar, estarían los avales y las garantías que da Aval Castilla-La Mancha a sus socios partícipes. En este caso, lo que se da es se dan estas garantías que se podían presentar en operaciones financieras con respecto de la banca, y de esta manera Aval Castilla-La Mancha respondería entre las obligaciones de pago. Y por último, Sodicaman ofrece tanto préstamos participativos como participaciones en capital. El préstamo participativo sería como una fórmula intermedia entre la participación en capital y un préstamo ordinario, y la retribución de este préstamo, es decir, el pago, se fijaría en función de la evolución de la empresa, y la participación en capital pues sería una participación limitada en el tiempo en el accionariado de la empresa. Como veis, está puesto pues el orden de preferencia, es decir, que siempre se tiende a atender a las empresas desde préstamos ordinarios y garantías, y luego, bueno, pues si no se puede, se buscan otras fórmulas. Lo que sí que queremos explicaros hoy es que de estos tres organismos, el Instituto de Finanzas Sodicaman y Aval Castilla-La Mancha articulan toda la financiación que dan a través de dos programas. Uno sería el Financia Adelante y otro sería el programa del Reto D. Entonces, estos dos programas tienen características distintas que iremos viendo a lo largo de la presentación, y los tres organismos ofrecen dentro de estos programas líneas de ayudas, bueno, de préstamos. ¿Cuáles serían un poco los perceptores o el tipo de empresa que puede acceder a la financiación del Instituto de Finanzas y Sodicaman y Aval? Mientras que el Instituto de Finanzas y Aval Castilla-La Mancha están orientados fundamentalmente a personas jurídicas y físicas que cumplen siempre los requisitos de la Unión Europea para pymes, es decir, que tienen menos de 250 empleados y o bien un volumen de negocio menor a 50 millones o un activo menor a 43 en balance, a 43 millones. Mientras se cumplan esos requisitos, pues se puede optar a la financiación del Instituto de Finanzas o de Aval Castilla-La Mancha. Obviamente también entrarían autónomos y demás. En el caso de Sodicaman solo puede atender a empresas con personalidad jurídica, y en este caso no tiene la limitación de que sean solo a pymes, pues, con lo cual Sodicaman sí que puede atender a grandes empresas. ¿Qué tipo de actividades están excluidas tanto de la financiación del Financia Adelante como del Reto D? Hay una serie de actividades que no se pueden financiar desde el Instituto de Finanzas, Sodicaman y Aval Castilla-La Mancha, porque, bueno, así viene limitado por la financiación FEDER de la que provienen parte de los fondos de estas instituciones. Entonces, para que lo tengáis un poco en mente, no se pueden financiar actividades agrícolas y ganaderas y de pesca, tampoco se pueden financiar actividades relacionadas con el tabaco, actividades financieras, inmobiliarias, aeroportuarias y centrales nucleares. Y lo más crítico a lo mejor es que no se pueden financiar empresas en crisis o en dificultades. La definición de empresa en crisis viene definida por la Unión Europea y, bueno, está bastante clara la definición. Luego, además, existe una serie de limitaciones a la hora de obtener financiación por parte de estos organismos a través del programa Financia Adelante y del Reto D, que sí que debéis tener en cuenta. Y es que en ninguno de estos organismos financian el 100% de las operaciones, siempre hay que tener un mínimo de recursos propios. En el Financia Adelante estaríamos hablando de un mínimo de un 10%, mientras que en el Reto D el mínimo podría ser del 5%. El capital social que se va a exigir dependerá del programa que se exige, del programa de la línea que se vaya a solicitar, y del riesgo vivo que ya tenga esa empresa o ese autónomo con el instituto. Por otro lado, tenéis que tener en cuenta que en el Financia Adelante, en cuanto a la acumulación, ¿no?, de este tipo de ayuda a través de los intereses, pues por un lado no se puede acumular más de 3 millones de euros de deuda viva con el instituto. Estas ayudas, el porcentaje, mejor dicho, la parte de ayuda que sería en los intereses cuenta para minimis. Y por último, tenéis que tener en cuenta que hay un porcentaje
máximo de ayudas que puede recibir una empresa por parte de todas las administraciones del Estado, ¿no? Y que esos son los porcentajes máximos de ayuda, que sería de un 50% para pymes y, bueno, un 40% para grandes empresas. Ahí, por último, esta semana, y esto yo creo que es un poco a lo que hacía mención Óscar, que tenemos novedades, sí que se ha publicado, no es tanto una normativa nuestra del Instituto de Finanzas, pero que sí que nos afectaba indirectamente, y es que, bueno, en ocasiones puede darse el caso de que si una empresa solicita una subvención, por ejemplo, y al mismo tiempo solicita financiación del Instituto de Finanzas, pues puede haber problemas de incompatibilidades. Nosotros siempre sugerimos a las empresas que si solicitan subvenciones, que siempre sean lo más transparentes posibles para analizar bien la compatibilidad entre ambos instrumentos, la subvención y el préstamo. Hasta ahora, bueno, hasta la semana que ha salido publicado, teníamos unas dudas sobre una interpretación sobre la compatibilidad de nuestras ayudas con las subvenciones de fomento de la inversión empresarial y, bueno, con la reciente publicación de una modificación de las bases, pues se ha visto que sí que son compatibles. Pero, bueno, en cualquier caso, siempre os animamos a todas las empresas que cuando pidáis préstamos del Instituto de Finanzas, pongáis de manifiesto, pues, he pedido tal subvención del organismo que sea, ¿no? Y para que se tenga en cuenta si la subvención puede tener algún tipo de limitación con el préstamo que va a ofrecer el instituto. Bueno, ¿qué documentación se ha de aportar? En general, toda la documentación que se va a aportar, bueno, en el caso del Instituto de Finanzas es muy fácil porque si os vais a las bases de los préstamos está todo listado lo que se os puede pedir, pero puede cambiar un poco en función del histórico de la empresa. Y con esto me explico. Siempre se van a pedir las escrituras, el NIF de los socios y una serie de proyecciones a unos años vista para ver la viabilidad del proyecto que se va a ejecutar. Pero sí que es verdad que no la cantidad de documentación que se tiene que presentar varía un poco según la antigüedad de la empresa. Siempre se va a tener que presentar documentación referente a que se está al corriente de pago de impuestos, que no se tiene ningún tipo de deuda pendiente, pero bueno, ya ahora os voy explicando un poquito más en detalle. Bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que se tienen que presentar las proyecciones financieras, el plan de negocio o estudio de viabilidad según corresponda, todo el tema de documentación administrativa, también la documentación fiscal y contable de la empresa para entender su situación y, bueno, los certificados de estar al corriente de pagos. Esta sería la información que se va a pedir a todas las empresas, pero en aquellos casos en los que la empresa no tenga actividad, porque estemos hablando de un emprendedor, se va a pedir además un plan de negocio o plan de viabilidad. ¿Por qué es importante tener o hacer el esfuerzo de hacer este plan de viabilidad? Porque el plan de viabilidad es una herramienta muy interesante a la hora de desarrollar un negocio porque nos va a permitir hacer un análisis previo de a qué nos vamos a enfrentar. Nos va a establecer, pues nos va a permitir hacer una hoja de ruta, ¿no? de hacia dónde queremos que vaya nuestro negocio, porque vamos a hacer un esfuerzo por conocer el sector en el que queremos vender, cuál es la competencia que tenemos ahora mismo, si ya hay empresas que ofrecen algo parecido en la zona, conocer nuestra clientela, qué es lo que está demandando y así darle una coherencia interna al proyecto, que a su vez nos va a permitir comunicar mejor qué es lo que necesitamos a nuestros inversores, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, qué es lo que le queremos vender, ¿no? Y estudiar esa viabilidad no solo económica, ¿no? De cuánto vamos a ganar, sino también la viabilidad técnica de saber qué requisitos técnicos voy a necesitar o autorizaciones administrativas para poder llevar a cabo esta actividad, que a su vez enlaza con el punto número 6, que sería ¿y qué va a implicar esto para el equipo humano que yo voy a necesitar? ¿Necesito algún perfil técnico concreto o no? Y, bueno, proyectar, por último, hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto en el corto plazo. Ahora vamos a pasar a contaros, por un lado, el programa Financia Adelante y, por otro lado, el del reto D. En primer lugar, el Financia Adelante viene financiado con fondos FEDER. Para que os hagáis un poco una idea, los fondos FEDER provienen de la Unión Europea y, bueno, son los fondos estructurales a los que puede optar Castilla-La Mancha.
Normalmente con la Unión Europea se hace un acuerdo marco a nivel país que luego se desarrolla en programas operativos a nivel regional y, bueno, el Instituto de Finanzas forma parte de este programa operativo para Castilla-La Mancha en el periodo 2021-2027, que es en el que estamos actualmente. Bueno, si bien dentro del programa Adelante, que lo vais a oír en muchos más sitios relacionados con la administración regional, porque dentro del plan Adelante se dan ayudas como la de fomento de la inversión empresarial que comentaba antes, hay ayudas para autónomos, de todo, ¿no? Formación. Bueno, pues estarían toda la línea de Financia Adelante y los préstamos que da el Instituto de Finanzas. Como podéis ver, lo que ofrece el Instituto de Finanzas son préstamos ordinarios. Estaríamos hablando, por un lado, de micropréstamos que podrían ser inferiores o iguales a 100.000 euros o pimepréstamos que serían superiores a 100.000 euros. Como os comentaba antes, los préstamos del Instituto de Finanzas los podrían solicitar tanto empresarios individuales, es decir, autónomos, como empresas con o sin personalidad jurídica mientras cumplan la normativa de PYME de la Unión Europea. Se solicita todo online, todo el procedimiento es online, ya os lo comentaremos posteriormente, pero bueno, para que sepáis que es en la web del instituto, que la tenéis ahí mencionada. ¿Y qué es lo que financia fundamentalmente el préstamo ordinario, los préstamos ordinarios del Instituto de Finanzas? ¿Para qué se piden? Pues estos préstamos se piden para hacer inversiones y los gastos necesarios para el desarrollo de un proyecto o una inversión empresarial. Estamos hablando de inversión. No se incluirían gastos corrientes ni de funcionamiento normal de la empresa. Y es muy importante que tengáis en cuenta que las inversiones se tienen que ejecutar en un máximo de 18 meses. Por otro lado, como ya os comentaba antes, ¿cuántos recursos propios tiene que tener el promotor a la hora de pedir financiación al Instituto de Finanzas? Pues según la cantidad que pida se pedirán unos porcentajes, pero siempre tenéis que tener en cuenta que hay un mínimo, un 10% que se tendrá que tener en fondos propios. 10% de lo que se va a financiar, ¿vale? Del coste financiero. Bueno, ¿qué más datos? ¿Qué programas tenemos actualmente en el Instituto de Finanzas? Hay varias líneas. La más habitual para las empresas es la línea del Adelante Inversiones. ¿Por qué? Porque es una línea muy genérica en la que se hacen inversiones en activos fijos que nos permite, pues, financiar tanto construcciones, instalaciones, máquinas, bienes de equipo, hardware, software, utillaje mobiliario, o sea, cualquier tipo de activo fijo, en principio, que se vaya a necesitar para llevar a cabo una actividad productiva. Además, luego hay otras, el Instituto de Finanzas tiene otras líneas que son más específicas, que podrían ser el Continúa Adelante, que está pensada fundamentalmente para situaciones de traspasos de negocios, y en ese caso, aparte de lo anterior, también se podrían incluir gastos de diagnóstico del negocio y el fondo de comercio. Luego también existen líneas específicas para internacionalización en la que lo que se busca es apoyar a las empresas en esa expansión internacional y entonces lo que se hace es financiar, aparte del, pues, por ejemplo, yo recuerdo una empresa que la fui a visitar que lo que había hecho era que para llegar a Francia necesitaba una máquina en concreto para producir un producto que sabía que le iban a demandar mucho en Francia. Bueno, pues entonces se financió esa máquina y además pudo optar a financiación para temas de investigación de mercados, alojamiento, desplazamientos y demás, o traductores en ferias, formación específica en mercados internacionales. Entonces, bueno, se abre un poquito más el abanico. En cuarto lugar estarían las líneas de empresa digital, que bueno, aquí ya entrarían también temas de protección de la propiedad intelectual, de contratar desarrollos de I+D, tecnologías de la información y las comunicaciones, formación, etc. En quinto lugar estarían los temas de economía verde. Aquí estaríamos hablando de temas de aprovechamiento energético, climatización, todo el tema de eficiencia energética en general. Y por último, estaría la línea de Nueva Oportunidad, que es una línea que salió el año pasado, si no recuerdo mal, es bastante reciente, ¿no? Que lo que se busca, bueno, es dar una oportunidad a aquellos proyectos, bueno, a aquellos promotores que intentaron un proyecto que no salió bien
y que actualmente se ha recuperado de aquel bache y que quieren emprender un nuevo proyecto. Y entonces, en este caso, pues sí que se financiaría la puesta en marcha de proyectos individuales. ¿Qué más sobre los programas? Bueno, aquí tenéis una tabla en la que podéis ver las condiciones generales de los préstamos. Las condiciones son iguales para las líneas de préstamos que os he comentado antes, las de inversiones, internacionalización, economía verde y demás. Y estas son las condiciones. Un poco para que os hagáis una idea, cuando hablábamos de que los préstamos ordinarios tienen unas condiciones ya dadas, es porque estaríamos hablando de que según el importe, pues así se establecerán unos porcentajes máximos de préstamo que se pueden dar, un porcentaje de fondos propios mínimo que tiene que tener el empresario. Y bueno, en todos los casos sí que estaríamos hablando de que serían préstamos de máximo a 7 años y que podrían tener hasta 2 años de carencia. En esos 2 primeros años, lo que se pagaría es simplemente se pagarían los tipos de interés, pero no se empezaría a amortizar capital. ¿De acuerdo? Que sepáis que estos préstamos, los intereses se calculan con una parte fija que se va incrementando según la cantidad que se pida y un Euribor a 6 meses. El Euribor a 6 meses, para que os hagáis una idea, está publicado ahora mismo en la web. La verdad es que no lo he mirado recientemente y no sé en cuánto queda, pero que me está diciendo Luis en torno al 2,5. Es que la última vez que lo vi estaba al 3, entonces por eso no he querido yo, como sé que estaba bajando. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, las cuotas son mensuales y bueno, si queréis ya entrar a más detalles sobre el tema. Ah, bueno, y sí, y luego, como podéis ver, los porcentajes máximos del préstamo pueden ser distintos. La rama general, por ejemplo, para un préstamo de menos de 100.000 euros sería un 70%, pero en aquellos casos en los que se cumplan unas condiciones especiales, pues ser mujer, el promotor que tenga menos de 35 años o una persona con discapacidad, bueno, pues se podría optar a la opción especial en la que el porcentaje máximo del préstamo que se da pues es superior. Como os comenté en una de las primeras diapositivas, Sodicaman lo que hace es ofrecer préstamos participativos y participaciones en capital. Dentro del plan Adelante, que es el que estamos ahora, del Financia Adelante, pues existen líneas de Sodicaman. ¿Qué es lo que pasa? Que las líneas de Sodicaman, igual que antes hablábamos de que tenemos en el Instituto de Finanzas tenemos unas condiciones dadas y unas bases dadas, en el caso de Sodicaman son como trajes a medida. Entonces, las operaciones se estudian de manera individualizada y así, por ejemplo, el tipo de interés se calcula en función del proyecto que se presente, en función fundamentalmente del EBITDA, ¿no? Bueno, habría dos opciones fundamentalmente, que serían la participación en capital social. Esta participación siempre es temporal y minoritaria, porque no se pueden ir constituyendo empresas públicas. Entonces, bueno, por eso tiene que ser minoritaria y siempre se pacta una salida de ese capital con un precio que se acuerda inicialmente y con pactos de recompra. Eso en cuanto a la participación de capital. Y los préstamos participativos, que sería un poco esa mezcla, ¿no?, entre la participación en capital y un préstamo ordinario, bueno, pues tendría una parte fija y luego un tramo fijo y otra parte variable en función de la situación financiera de la empresa. Como os comenté antes, Sodicaman solo puede atender empresas con personalidad jurídica, con lo cual los autónomos no podrían acceder a la financiación de Sodicaman. Pero sí puede atender a grandes empresas, cosas que el instituto no podría atender. Con lo cual, de esta manera, se pueden atender a todas las empresas. Fundamentalmente, lo que se financia desde Sodicaman, como está orientada al desarrollo industrial de la región, pues son esos planes de expansión de nuevos proyectos de inversiones, ¿no?, que sean pues adquisiciones en activos fijos, tanto tangibles como intangibles, pero siempre localizados en Castilla-La Mancha. Y bueno, luego ya el tema de que en cuanto a las condiciones financieras, pues estaríamos hablando de una financiación subordinada, pero bueno, esto ya son temas más complejos, ¿no? La he mencionado
al final de la tabla, no, perdón, esta era la nueva oportunidad. Esta es otra línea que también salió casi al mismo tiempo que la de nueva oportunidad, que es la iniciativa Castilla-La Mancha Startup, ¿vale? Es una línea que tiene Sodicaman, pero que está orientada específicamente para empresas que tienen el certificado de emprendimiento innovador de ENISA, ¿vale? Entonces, en este caso son préstamos semilla o también participaciones en capital semilla, ¿no? Que estaríamos hablando de préstamos entre como máximo de 50.000 euros o la participación en capital como máximo de 100.000, y sería para empresas que cumplen y que tienen el certificado de emprendimiento innovador de ENISA. ¿De acuerdo? Es un poco para que lo tengáis también en cuenta, aquellas empresas que tengan un perfil como más innovador, pues que sepan que también hay una línea específica para ellos y que, bueno, nos pueden preguntar por las condiciones porque sí que son más favorables. Ahora voy a dejar a mi compañero Luismi que os cuente todo el tema de garantías y avales dentro del marco del financiamiento. Buenos días, soy Luis Miguel de Aval Castilla-La Mancha. Yo contaros la parte que compete a la Sociedad de Garantía Recíproca, Aval Castilla-La Mancha, y que sepáis que es una entidad financiera como tal, está supervisada por Banco España y su principal objetivo es aportar garantías ante entidades financieras o ante terceros, bien para financiación de cualquier operación que podáis tener con el banco, sean de inversiones, de circulante o incluso avales técnicos que podéis tener ante la administración por licitaciones, por todo este tipo de situaciones. Perdonad que se mueve la pantalla. Y al final la aportación que hace Aval Castilla-La Mancha en estas garantías pues provocan que haya menores costes un poco en la financiación bancaria, aunque luego tenemos el coste de aval. No en todas las situaciones es así, pero bueno, hay coste. Y luego lo principal, que es la mayor ventaja que tiene, es, aparte de que propicia que la entidad financiera autorice la operación, se pueden conseguir mayores costes, mayores plazos y porcentajes de financiación, cosa que es muy recomendable, ayuda mucho a la hora de hacer estas operaciones. Aval Castilla-La Mancha, como os decía, es una entidad financiera supervisada por Banco España, aparte pues requiere la intervención de una sociedad estatal que regula y que nos ayuda a la hora de poder dar operaciones, y por lo tanto tenemos una supervisión importante. En estos aspectos, pues la documentación que se requiere, como decía Patricia antes, es muy similar a la que pide el instituto, con su plan de negocio, sus previsiones, su identificación de los intervinientes, como en cualquier banco. Al final pedimos prácticamente lo que pide un banco. ¿Qué ocurre? Nosotros generalmente casi siempre los conocemos de primeras. Entonces, pues de primeras necesitamos pues toda la información que le habéis dado al banco durante un tiempo. ¿Vale? A diferencia de lo anterior, que el instituto y eso, que del Instituto Isodicaman, Aval Castilla-La Mancha sí puede acceder, sí puede dar financiación también al agro y al agroalimentario. No hay problemas. Los sectores no los tiene copados. Si tienen las otras limitaciones que decía Patricia, el tema pues tabaco, el tema de las nucleares, las financieras, todo ese tipo de situaciones, aunque haya, por ejemplo, situaciones que puedan estar incluidas, sí es conveniente que preguntéis. Es decir, nos podéis llamar, nos podéis mandar un correo, oye, tengo esta situación, creo que puede estar o no. Antes de desecharla vosotros unilateralmente por vuestro lado, sí conviene que cualquier situación de esas no la consultéis antes, porque a lo mejor podemos darle un enfoque que nos ayude a incluirlo dentro de alguna de las líneas. Aval Castilla-La Mancha, con todas las sociedades de garantía recíproca, pues al final tiene unos socios protectores. Los socios protectores, pues en este caso, uno es la Junta de Castilla-La Mancha a través del Instituto de Finanzas, que es el principal profesor de protector, y el resto pues son pues entidades financieras, la Confederación de Empresarios, y luego tiene socios partícipes. Socios partícipes son aquellos a los que se les puede dar aval.
Es decir, hay que ser socio de Aval Castilla-La Mancha, como decía antes Patricia, para que recibir financiación, ¿vale? En este caso, no es un requisito previo así como estrictamente, sino que podemos valorar la operación, podemos dejarla vista y justo antes de la firma, unos días antes, pues ya se formaliza la pertenencia a socio y todo ese tipo. Por lo tanto, cualquier estudio, tanto del Instituto como de Aval Castilla-La Mancha, no requiere un desembolso previo de nada. El estudio es totalmente gratuito. Comentaros que en Aval, pues esos socios partícipes, pues al final esas participaciones que tienen, pues son lo que forma, junto con los socios protectores, son lo que forma la solvencia de la sociedad. De ahí que, pues, ya el que va a recibir una financiación, ser socio puede ser solo con una participación, pero ya cuando va a recibir la financiación, pues sí tienes que suscribir un porcentaje. Generalmente el 2,5% sobre el aval que se dé. Pero esas participaciones siempre, una vez que se cancela el riesgo, siempre puede rescatarlas en cualquier momento. Cuando ya no tiene riesgo con ese socio, puede recuperar esas participaciones. No tienen ningún interés a favor ni en contra, porque somos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, por ese aspecto, no tiene ninguna remuneración. Y al fin y al cabo, el ser una sociedad sin ánimo de lucro, lo que hacemos es que estudiamos las operaciones para que tenga el menor coste posible. Tanto el menor coste posible para el promotor, porque es el objetivo que nos planteamos. De forma que estudiamos y las comisionaje se hace viendo ese coste interno y lo solemos asociar a eso. Ahora, espera. No. Perdón. Vamos para allá. Vamos a quitar la comodidad. Las condiciones de operaciones, pues bueno, el aval máximo que pueda dar Aval Castilla-La Mancha es de 300.000 euros. Si hay operaciones superiores y más, consultar. Porque si bien nuestro aval máximo puede ser de 300.000 euros, podemos hacer operaciones en las que avalemos un importe, pero la financiación sea superior. Es decir, pedimos que las entidades financieras muchas veces asuman riesgo. De esta forma podemos ser una palanca de que con un importe pues o consigamos el doble, consigamos un porcentaje mayor para que sea la financiación real que necesita la empresa. Tenemos exclusiones, o las exclusiones aparte sectoriales que puede existir. En un momento, pues tenemos, si veis esto, pues son las mismas exclusiones que puede tener un banco. O sea, una empresa con fondos propios negativos, pues evidentemente, pues una empresa en quiebra técnica. Ninguna entidad financiera debiera entrar en una financiación así. El tema de incidencias, estar al corriente con instituciones, pues todo este tipo es un tema básico en cualquier entidad financiera, como lo es Aval Castilla-La Mancha. Vale. El tema, los avales técnicos, la Aval Castilla-La Mancha tiene distintas líneas, ¿vale? Tenemos una línea genérica que, como veis, pues está dividida en inversión circulante y avales técnicos. Y bueno, pues al final en ella se encuadramos cualquier operación, no hay problema. Ahí son límites hasta 300.000, como decía. Tenemos plazos relativamente largos para lo que suele ser estas operaciones con las entidades financieras, que lo que nos permite, sobre todo, apoyar en esa parte a la empresa. Tenemos otra línea de aval 100, es una línea que hasta importa hasta 45.000, en la que, bueno, tenemos un poco, sobre todo para que los bancos en importes pequeños pues la puedan presentar esas operaciones o bien determinándolas a distintas finalidades muy concretas, puede ser nueva empresa, digitalización, sostenibilidad, internacionalización. También tiene inversión y circulante y la gran ventaja, pues bueno, que los precios son más reducidos. El importe, aquí hablamos siempre el 100% al banco y, claro, pues el banco si la avalas al 100%, pues evidentemente no tiene ningún problema en dar la operación. Ahí, como veis, siempre tienen la parte de participaciones, que en todas es el 2,5%. Las comisiones
tiene una horquilla por lo que os decía. La horquilla está para ajustarnos nosotros al coste interno. Y luego la comisión de tramitación, que es semejante a la comisión de apertura. El primer año la comisión anual y la comisión de tramitación se pagan antes de la firma junto con las participaciones, por lo tanto es un desembolso que se hace justo un par de días antes o 3 antes de firmar la operación, pero solo sí o sí se va a firmar. En caso de que no se firmara, se pone porque había algún problema, y pues se devuelve el importe y no pasa nada. También tenemos unas líneas muy específicas, que es Aquigran, que esto es un fondo de inversión que está constituido por todas las sociedades de garantía recíproca. Este fondo de inversión se nutre de fondos europeos, de fondos de ICO, de fondos propios de las SGRs, tituliza IP y saca deuda a los mercados internacionales, y de forma que es una financiación fuera del sistema bancario. Fuera del sistema bancario por el que presta el dinero, porque luego las SGRs lo que hacemos es esas operaciones las avalamos al fondo para que pueda facilitar la financiación. Como veis, son operaciones, el fondo tiene unos precios que son tipos fijos por toda la vida del préstamo, son tipos atractivos a la hora de facilitarlo, con una comisión de apertura del 0,50 más las comisiones que podrá tener el aval. Ahí también podemos jugar con los plazos. Aquí sí es hasta 10 años máximo, y en tesorería pues podemos hacer en circulante hasta 5 con alguno de carencia. Pero bueno, esas son las principales líneas genéricas que podemos hacer en la entidad. La premisa, siempre, ante cualquier operación que tengáis, mejor hacer una consulta. No hay problema, la solicitud también la podéis presentar por la página web o nos mandáis un correo electrónico que luego facilitaremos contactos, de forma de que podáis hacer esas preguntas y os podamos orientar de cómo solicitar la operación y dónde encajarla. Pero que no hay un problema, si se presenta en una línea genérica o una línea que no corresponde, pues tanto del instituto como desde Aval, pues os vamos a llamar, oye, mira, o la vamos a redirigir por este lado o la vamos a dirigir por este, ¿vale? Para que no tengáis problema. Vale. Ahora os pasa... No, ya, déjala. Bueno, antes os comentaba que estas tres instituciones trabajan en 2 programas. Lo que os hemos contado hasta ahora era Financia Adelante, y ahora os vamos a contar un poco lo que es el programa El Reto D. Como ya son menos cuarto y tampoco nos queremos extender demasiado, simplemente que sepáis que existe ayudas específicas para las zonas de despoblación. No sé si sois conscientes, pero bueno, en 2021, a raíz de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo rural de Castilla-La Mancha, bueno, pues surgió a raíz de esta ley una serie de instrumentos específicos para las zonas de despoblación, y en este caso el Instituto de Finanzas ofrece líneas concretas para estas zonas. ¿Qué es lo que se busca o qué tipo de actividades se apoyan con la financiación del Reto D? Pues bueno, en realidad se financia todas las actividades que se lleven a cabo en municipios que estén en riesgo, en intensa o en extrema despoblación, que están así catalogados en la ley. Esto suena como muy lejano, pero en realidad muy próximo a Talavera, incluso municipios no tanto de la zona urbana, o sea, lo que sería Talavera y sus proximidades, que se considera zona periurbana, como podría ser a lo mejor Pepino, eso sigue siendo periurbana, pero si no recuerdo mal, Cerebral de los Montes ya es una zona en riesgo de despoblación, con lo cual es interesante que si tenéis idea de desarrollar algún tipo de negocio en zonas que se acerquen hacia la campana de Oropesa o que puedan estar más despobladas en la Sierra de San Vicente, bueno, pues que sepáis que hay financiación específica. Como os comentaba, se apoyan todo tipo de sectores, pero hay algunos sectores que se denominan Reto D+, que pueden optar a más financiación de la habitual. ¿Qué sectores son los que se apoyan más? Pues todos aquellos que tengan que ver con comercio de proximidad,
temas de restauración, hostelería, ecoturismo, digitalización de estas zonas, economía verde, innovación y cuidado de mayores, que en ocasiones es muy común en estas zonas. ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo de préstamos? Pues que cuanto más dificultades tiene un empresario en estos municipios porque tiene una despoblación mayor, las condiciones son mejores. Es decir, en un municipio en extrema despoblación, un préstamo de menos de 100.000 euros tendría que aportar solo un 5% de fondos propios. Y las condiciones además son más ventajosas, como podéis ver. Antes estábamos hablando de que las operaciones tenían una parte fija y otra parte variable. Bueno, pues la parte fija en este caso va desde el 0,25 en las zonas de extrema despoblación, cosa que antes era un 1%. Entonces, bueno, para que lo tengáis un poco en mente, ¿no? Que sí que hay ayudas específicas para las zonas que tienen más dificultades por este tema. Como os comentaba, se hace esa diferenciación sectorial. Por ejemplo, para inversiones hay líneas en las que se podrían pedir hasta 100.000 euros y en el caso de proyectos que sean de estos sectores, porque sean de hostelería o economía circular y tal, podrían incrementar hasta 150.000 euros. Y si bien hasta ahora habíamos hablado todo el rato por lo menos desde el Instituto de Finanzas, no tanto Aval, porque Aval sí que puede atender temas de circulante, el Instituto de Finanzas normalmente lo que financia es temas de inversiones, pero dentro del reto D existe una línea específica para circulante, porque se entiende que hay municipios que a lo mejor están en extrema despoblación en invierno, pero en verano tienen más población. Entonces, bueno, pues para suplir esas dificultades, ¿no? De a lo mejor algunos meses, pues hay líneas específicas de circulante que pueden, que es lo que decimos, si es de estos sectores que está como más potenciado, pues puede llegar a más. Y nada, el porcentaje máximo de financiación en este caso sería del 90% para las líneas de inversión y en el caso de las líneas de circulante, bueno, pues se hacía un cálculo en función de la facturación de 2019. También hablaríamos, el plazo de amortización en las líneas de inversión también sería de 7 años y podrían llegarse hasta 2 de carencia, mientras que las líneas de circulante serían de 5 años con 1 de carencia. Pero bueno, esto ya son detalles técnicos que quien esté más interesado los puede mirar en la página web. Al igual que el Instituto de Finanzas tiene líneas específicas para las zonas de despoblación, también las tiene Sodicaman con sus préstamos participativos, que comentábamos antes. Si queréis echarle también un vistazo, ¿no? a las posibilidades que hay tanto dentro del reto D como el reto D Plus de préstamos participativos. Y también hay líneas específicas de avales, que estas os las cuenta Luis Miguel. Las líneas específicas de Aval Castilla-La Mancha, pues al final es como veis, al final tiene avales financieros para inversión, avales para circulante y avales técnicos. Incluye ahí para los grupos de desarrollo, porque algunos piden avales. Y en estas líneas, pues manteniendo los límites que hay para inversión 300.000, para circulante, pues varía en función de la intensidad de la despoblación que tenga el municipio y al igual que varían los porcentajes que avalamos ante la entidad financiera o ante el tercero. Contra más peligro de despoblación o las condiciones en esto pues son más favorables para el cliente, al igual que las comisiones. En este caso, las comisiones, tanto la de tramitación como la de la comisión anual, en este caso veis que son bajitas, pero realmente lo están bonificadas por la Junta de Castilla-La Mancha a través del Instituto, con un fondo que se nos dotó para que las comisiones, tanto de tramitación como la comisión anual, sean gratuitas para el cliente mientras haya fondos en este caso. Hay fondos suficientes y, bueno, pues por ahora todas las operaciones que están en ese marco de esta línea pues no están pagando comisiones de aval. Por lo tanto, se abarata mucho la financiación en general que se toma en estas líneas. Pueden ser hasta 10 años con 24 meses de carencia para inversión y 5 para 12 meses de carencia en cuanto a la circulante. En estas líneas, como
hay 4 condicionantes. Tienes que cumplir uno de ellos, solo uno. O que los fondos propios a la inversión sean de en torno al 15%, que tengas un empleo mayor a 5 empleados, que sea nueva empresa o sea digitalización. En los fondos propios es la que todo el mundo cumple, principalmente. Las otras pues son añadidos que puedes hacer. El empleo de 5 es que se cumplan en los primeros 3 años de actividad de la empresa. Si ya llevas alguno, pues en el que llevan más otros 2. Si lleva ninguno, pues los próximos 3. Así, pero generalmente el 15% de fondos propios todo el mundo lo cumple y por lo tanto con una de ellas puede funcionar. Igual que los emprendimientos y todos los de digitalización. Básicamente esta línea están en esa. Como veis, pues si os encontráis en uno de estos municipios, si nosotros lo detectamos, directamente os pasamos a ella, no hay ningún problema. Pero lo bueno es que sepáis que existe. Poco más. Las solicitudes tanto del instituto como de aval las podéis. La del instituto es obligatoria hacerla por la página web. Ahí tenéis el ejemplo por donde se inicia. Las de aval Castilla-La Mancha también se pueden hacer por la línea, aunque siempre pedimos que o bien por correo electrónico contactéis con nosotros con algunos datos de la operación para hacer un estudio previo y luego orientaros en la solicitud. Pero bueno, básicamente suelo decir lo mismo, que mejor antes de empezar una consulta previa para que vayáis enfocados en cómo orientar la financiación. En el CEI lo conocen también, podéis preguntarles a ellos y ellos a lo mejor luego nos preguntan a nosotros, pero que ellos lo conocen y siempre han colaborado mucho en este sentido. Poco más. Nuestros contactos de las 3 sociedades, cualquier cosa los podéis dirigir a estos correos, a estos teléfonos, o bien, pues bueno, ya si tenéis el nuestro, Óscar lo puede facilitar para que enviéis, sobre todo si eres de la zona de Toledo, pues nos podéis mandar por correo electrónico la consulta. Es mejor siempre por correo electrónico, porque así os tenemos controlados y podemos iros contestando rápidamente. Y bueno, poco más. Muchas gracias al CEI, muchas gracias a vosotros por hacer este tiempo y nada, que tengáis muchos éxitos con vuestros proyectos y nada más por nuestra parte. Pues muchísimas gracias, Luis, Patricia. Si queréis hacer algún tipo de consulta a través del chat, me la podéis escribir ahí en el chat que tenéis disponible. Yo se la trasladaré a ellos. Y bueno, un poco en definitiva, en resumen de lo que es la información que nos has trasladado, es que bueno, que el Instituto de Finanzas, Aval y Sodicamam, pues obviamente tiene una gran batería de fuentes de financiación y como hemos visto decirnos, como nosotros también solo hablamos a muchos de los emprendedores y empresas que vienen aquí a nuestro CEI, que es sobre todo financia inversión para la puesta en marcha o para la mejora de nuevos equipamientos, financia circulante, que también es en algunos momentos de la evolución de la empresa también es importante. Por lo tanto, tanto... No. Circulante desde el plan adelante no hay. No, del plan adelante no, a través del reto D que lo habéis metido, es decir, lo estoy hablando más o menos en términos generales de la... Vale, perdona. Por eso te digo que para no ir más en detalle, porque en detalle, como le vamos a pasar la presentación y ahí lo van a ver más en detalle más, y cualquier consulta que nos quieran hacer nos lo pueden hacer a nosotros. Pero bueno, a rasgos generales, financia inversión, financia circulante y proporciona avales. Luego la otra parte, que es la parte de tema de préstamos participativos en los que la entidad entra dentro de la empresa. Pero bueno, a modo general, ¿qué es lo que requieren las empresas? Es eso, para que se hagan más o menos una imagen global de la batería de herramientas que hacéis, ¿vale? Pues bueno, pues parece que no hay duda. De todas maneras, hay mucha información en la presentación que os lo voy a pedir para hacérsela llegar a todos los participantes. Y nada, cualquier duda que tengáis a todos los asistentes, podéis contar con nosotros desde el CEI Talavera para que podáis trasladarnos vuestras consultas y dudas. Nosotros estaremos encantados de atenderlas. Nosotros hacemos ese pequeño filtro e intentamos preparar toda la documentación que puedan llegar desde nuestra entidad antes de que llegue al Instituto de Finanzas, sobre todo el plan de viabilidad, el plan de empresa y demás. Pero bueno, estamos aquí para vuestra disposición para que todo lo que necesitéis.
Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Patricia, Luis, y nada, cualquier novedad que vaya surgiendo de mano, nosotros nos la vaya a nos la vaya a trasladar y nosotros se la trasladaremos también a todo nuestro ecosistema de emprendimiento y de pymes. Así que muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. A vosotros. Y De nada, y verdad. muchas gracias a los participantes. Un saludo. Hasta Nada. luego. Cualquier cosa nos decís. Hasta luego. Chao.